Tercer y último segmento de este primer sobre ciencia de 2023 y en la tónica de repasar con mirada científica algunos episodios que fueron noticia en los últimos meses. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe en estudios a la geóloga Leda Sánchez, entre tantas cosas, directora del Observatorio Geofísico del Uruguay de Facultad de Ciencias. Leda, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Los geólogos tuvieron, y las geólogas, un verano muy movido, si uno lo mira desde las noticias, porque arrancamos con esta información que tenía que ver con el comportamiento del núcleo de la Tierra, después la desgracia terrible de Turquía y los movimientos sísmicos, algunas otras cosas que no son menores que también formaron parte de la agenda. No paraste todo el verano. No, la verdad que no. No he tomado licencia todavía, ¿no? Ahí está. Leda, arrancamos por orden cronológico, ¿no? La primera noticia de estas que mencioné tiene que ver con lo que pasó con el núcleo de la Tierra. En realidad al núcleo no le pasó nada, vamos a entenderlo. ¿No le pasó nada? No, no le pasó nada. A ver, ¿y cómo se comporta el núcleo? O mejor aún, ¿qué es el núcleo de la Tierra? ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, para conocer el núcleo de la Tierra se precisaron terremotos que atraviesan toda la Tierra y así fue que se dividió la Tierra en distintas capas, tal como está en tu remera. Si me voy a acercar, entonces muestro, ¿no? Acá está el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la parte superior del manto constituye la litosfera. Perfecto. ¿Tá? Y todos esos límites entre cada una de las capas se vieron a través del estudio de la propagación de las ondas sísmicas. Bien. ¿Sí? Se miden las velocidades de las propagaciones, cómo se comportan y ahí se van sacando conclusiones. Se van sacando conclusiones, claro, porque tiene velocidades distintas en función de qué tipo de cosas atraviesa esa onda, ¿no? Bien. O sea, yo tengo un terremoto acá y dependiendo si surge, por ejemplo, estamos en un terremoto en Uruguay, va a atravesar una corteza antigua, ¿no? Claro. Rígida, que no es lo mismo que sea en una zona de subducción, donde los materiales tienen otro comportamiento, son de otra composición, la estructura de la litosfera es diferente, entonces tienen distintas velocidades. Bien. ¿Qué sabemos del núcleo entonces? A partir de todas esas maneras de ir tratando de describirlo. Bueno, tenemos un núcleo interno que es sólido, rico en hierro y níquel. El núcleo externo está en un estado, le decimos líquido, pero en realidad está en un estado fundido. Por eso que hay algunas de las ondas estas que surgen de los terremotos no las atraviesan. Eso fue la forma en que se supo que esa capa estaba blandita, ¿no? Fundida o líquida. No sólida. No sólida, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos el planeta Tierra que gira, o sea, vos te das cuenta, vos sabés que gira porque, bueno, se hace la noche y se hace el día, ¿no? Y uno supone que todo ese cuerpo Tierra gira igual. Y no gira igual. Uno supone, intuye. Uno intuye, es decir, claro. Pero bueno, pensá que es una esfera, que tiene un eje de rotación que está un poquito inclinado, ¿no? Y que la velocidad por lo menos en la región ecuatorial, son de más o menos 1000 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, vamos... Claro. Bien rápido. Al palo, bien. ¿no? Bien. Entonces, bueno, hay un desfasaje, porque como estas capas no están todas pegadas, sino que tienen unos límites particulares que fueron, como decía, detectados a través de las ondas sísmicas, la velocidad de propagación, en el núcleo se producen desfasajes, ¿sí? O como una especie de aceleración o desaceleración en función de las capas que están por arriba. Bien. ¿Sí? Es como vos vas corriendo, ¿sí? Y yo voy trotando. Cuando vos pasás al lado mío, sentís, o te parece, o te da la sensación de que yo en realidad estoy quieta. Claro. Porque vos vas más rápido. En realidad me parece que vas para atrás. Oh, exactamente. Claro. Entonces, bueno, esas son las cosas que se malinterpretaron con esta noticia. Si nosotros corremos juntos, yo puedo, mi punto de vista es que estás quieta con relación a mí. Exacto. Que eso es lo que supusimos que pasaba históricamente con el núcleo de la Tierra, que giraba... Sí, a ver, y las velocidades, la aceleración o la desaceleración de esa rotación, estamos hablando que es imperceptible para nosotros. ¿Sí? Es perceptible y estudiable a través de los métodos científicos, pero no es que vos lo sentís, ay, se detuvo la Tierra, ¿no? O el núcleo empezó a girar para el otro lado. ¿No? O rotó para el otro lado. No, a ver, ¿que es importante el conocimiento de qué es lo que pasa en el núcleo? Sí, o sea, nosotros estamos protegidos de toda la actividad solar, ¿no? De todas las partículas cargadas, por un campo magnético. Y ese campo magnético, el origen estaría en el núcleo. Entonces... Sin campo magnético estamos en el horno. O sea, ese giro del núcleo en su medio estaría, se supone, produciendo ese campo magnético. Exactamente. Entonces, y ahí sí tiene que ver. Si se tuviese, claro. A ver, sería un caos, ¿no? Claro. Desde el punto de vista, o sea, dejaría de haber un campo magnético dipolar, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de consecuencias que Solo no para es hacer el cine caso. catástrofe, Leda, ¿es lo que se supone que pasó en Marte
Que perdió el campo magnético y perdió la atmósfera, Exactamente. ¿no? Pero bueno, Sí. no fue lo que ocurrió acá. Por otra Claro. parte, la noticia la Claro. dieron el 23 de enero y el artículo fue presentado 2 años antes, ¿no? O sea, o un año antes, no me acuerdo, 2021. Se lo aceptaron en el 2022 y salió publicado en el 2023. O sea, que si se hubiera detenido, ya lo hubiéramos percibido de otra manera, con otra información, ¿no? Satelital, por ejemplo. No es el hecho dramático. No. Lo que sí fue un hecho dramático, lamentablemente, fue lo que pasó en Turquía. Sí. En realidad uno dice un movimiento sísmico y no, son un montón de sísmicos. Te escuché decir que no es correcto hablar de réplicas, ¿puede ser? No, no es que no sea correcto. A mí que para esas las réplicas y los precursores fueron definidos fundamentalmente para zonas de subducción, ¿no? O sea, tengo un sismo principal, o sea, y todo eso lo definimos después de que ocurre. Correcto. ¿No? O sea, yo no sé si el que se vino el primero es la réplica o es el principal o lo que sea. No es que no sea correcto. A mí para nuestros terrenos no me parece que sea correcto o sea, adecuado. todos estos ¿no? puntitos que marcan cada uno un sismo diferente, en el caso de Turquía, hablamos de enorme actividad en una zona de actividad tectónica. O sea, y se le llaman réplicas, ¿no? En general todos los sismos le hablan de... Son miles de réplicas. O sea, siempre... Y lo vemos cuando analizamos la sismicidad en el mundo. O sea, vos sabés que por año tenés 1 o 2 grandes terremotos, ¿no? Superiores a 7. Después tenés miles de entre menores, 7 y 6. No, bueno, miles no, pero cientos. Y después miles y así, ¿no? O sea, a medida que disminuye la magnitud del evento, tenés mayor cantidad de eventos. ¿Por qué se produce un sismo? Y sé que no hay una única respuesta para la pregunta. No, en realidad, o sea, tenemos 2 grandes tipos de sismicidad, ¿no? La natural, que sería el caso de Turquía, o sea, en ese caso están interactuando distintas placas tectónicas. Tenemos acá esta que parece la cabeza de un ave, que es la placa Anatolia, ¿sí? Y después tenemos la placa arábiga por acá. Ahí donde está lo verde, para abajo estaba la placa africana. Bueno, lo que pasó en Turquía es que hay deslizamiento entre 2 placas. Y como las placas, o sea, no tienen un lubricante para que circulen, ¿no? Con paz, ¿no? Y tranquilidad, no. Hay asperezas que hace que se acumulen las tensiones y cuando puede, rompe y avanza. Ahí está, claro. Es una ruptura entre placas, por ejemplo, como sería el caso de la línea roja. Esas 2 placas se desplazan independientes una de la otra y ese rozamiento provoca un sismo. Exactamente. Bien, aprendí. O así, más o menos. Va saliendo, va saliendo. Sí, tenés un 6. Zafé. Está bien. Acá hablamos además de placas, como vos dijiste, más de una y que se mueven en sentidos que no son coordinados entre sí. Bueno, no es que no sean coordinados, saben. Coordinados en el sentido que no coinciden en la dirección y en el sentido. No, porque se desplazan de forma horizontal, ¿no? Que son límites de placas, son 2 placas distintas, una va para un lado y otra va para el otro. En esa ruptura, en esa falla, es que está la región esta de Turquía. ¿Sí? El primer evento fue en una subsidiaria, en una falla subsidiaria que tiene una dirección más o menos bueno, no es sería noroeste, sureste, y después sí tengo la otra falla en el límite de las placas. O sea, empezó con 7,5, después el otro grande es de 7,8. Ahora, el problema que estuvo en Turquía es una región sísmicamente activa muy conocida. ¿Sí? O sea, no es que es una sorpresa, uy, qué terremoto. No es algo novedoso la actividad sísmica en esa región. El problema es que, como yo siempre digo, no te matan los terremotos. Te estaba por preguntar por esa frase. ¿Sí? ¿Qué es lo que te mata? Te mata las cosas que hace mal el hombre. Las construcciones, las infraestructuras, que se violan los reglamentos, se viola lo que tiene que ver con la normativa de construcciones antisísmicas. Y bueno, eso pasa. Y eso pasó en Turquía. ¿No sos arquitecta ni ingeniera, así que contestame sí o no? ¿Existe la construcción perfecta? ¿Que vos puedas decir, puedo construir en medio de una falla y sé que estoy a salvo? No. No, porque es difícil, porque tenés, a ver, primero hay que conocer bien la zona, hay que saber cuál es la magnitud máxima probable que ocurra y, bueno, construir para que soportes más de esa magnitud máxima probable, ¿no? Dijiste conocer bien la zona y me voy a meter en la última parte de esta conversación, en la nuestra, porque cuando hablamos de Turquía hablamos de grandes fallas, de una zona con una sismicidad conocida porque hay varias placas importantes. Y además hay historia, ¿no? de monitoreo sismológico. ¿Qué sabemos de acá? ¿Qué sabemos de Uruguay? Bueno, yo te puedo decir que en este mes de marzo, y en estas fechas más o menos, estábamos hace 10 años construyendo la primera estación sismológica en el país.
al sur de la localidad de Aiguá, que empezó a funcionar el día 23 de marzo. Bien, o sea, hace 10 años. Está para festejar sus 10 años pronto. Exactamente, digamos, la primera estación. La primera estación, ¿por qué digo esto que es importante? Porque el Uruguay fue el último país del continente en tener estaciones sismológicas. Porque siempre creímos que no pasaba nada. Siempre se dijo, en el Uruguay no tiembla. Más allá que hay datos históricos, ¿no? Que están en la prensa de la época, hay otras publicaciones. O sea que en este mapa que estamos viendo, con fechas que registran movimientos sísmicos en Uruguay, hay varios que ya corresponden a los últimos 10 años y que son captados por esa red de la cual la primera estación fue la de Aiguá. Exactamente. Exactamente. Yo sé que no siempre funcionan todos, pero ¿cuántos equipos hay instalados en Uruguay? Tenemos instalados 19. Bien. Y uno en la Antártida. Ah, cierto, en la isla Rey Jorge, ¿no? En la isla Rey Jorge. Bien. A partir de esos 19 equipos, más allá de que por cuestiones de presupuesto no siempre todos funcionan y no sabemos todo lo que podríamos saber en 10 años de información, ustedes reconstruyeron históricamente todo este mapa que tiene que ver con todos los sismos que se han conocido en nuestro territorio y alrededores y han sacado una conclusión. No deberíamos estar tan tranquilos. No, nosotros hicimos un estudio con un colega neozelandés, con Peter Baxter, para estimar desde el punto de vista probabilístico cuál es el sismo máximo esperable y cuándo podría ocurrir este sismo máximo esperable. Y el resultado que nos dio fue que el sismo máximo esperable puede tener alcanzar una magnitud de 6,3 y podría ocurrir dentro de 10 a 25 años. ¿Y cuál sería la zona? Si bien Uruguay es chico y creo que se sentiría en todo el territorio, ¿cuál sería la zona probable en que ocurriera? Nosotros lo hicimos por región, hicimos un radio de 300 kilómetros con centro en Montevideo y otro con centro en Buenos Aires. Bien. O sea que puede suceder... Usando los datos, ¿no? Claro. De la información sísmica a nivel regional. ¿Cuál fue porque los terremotos no tienen fronteras. ¿Cuáles fueron los últimos 2 o 3 sismos que tuvimos en territorio uruguayo? Los más conspicuos que hemos tenido ahora han sido los de Florida, los que han ocurrido a lo largo de... ¿2 años ya? Y fue el 8 de mayo del 2021, el primero, y después en noviembre, no me acuerdo también del la 2021, fecha, sí. es del 2022. Ah, hace poquito, hace El 3, año 4 pasado, meses, sí. claro. Sí, el de mayo del 2021 fue de magnitud 4,6 y el otro más fuerte del año pasado, de noviembre, fue de 3,8. Y lo que tienen es que la forma de onda de estos dos eventos, de estos 3 eventos, en realidad hay más eventos, Sí. son muy parecidas. Lo que me está diciendo que tengan un origen en la misma estructura geológica, o sea, la misma falla. En general, cuando yo tengo una ruptura y tienen la forma de onda, se asemeja, ¿no? O Correcto. sea, cada evento... Si el origen es el mismo, produce deja como una forma, huella, digamos. como una huella, Una sí. marca. Te despido con una pregunta. Si es que se puede responder, como yo te lo voy a preguntar, ¿cuántas fallas de interés o preocupación hay en lo que hoy es territorio de Uruguay? Grandes, así como grandes, ahí yo te diría que hay por lo menos 4. ¿Cuáles? 4 ¿O estructuras. dónde? Una puede ser la zona de Cisalla Sierra Ballena, o sea, toda que va de sur a norte y sigue hasta Brasil. Hasta Florianópolis, de Sierra Ballena hasta Florianópolis. Sí. Hay otra también más hacia el este, hacia lo que conocemos como el Tramo Punta del Este, que ahí ya hemos detectado en estas dos algunos eventos. Y después tenemos la Sarandí de G, que es la que tembló en Florida. Que es la que tembló en Florida. Y después toda la estructuración regional del Río de la Plata, que está asociada a las estructuras que dejó la tectónica de la apertura y generación del Océano Atlántico. Te despido, pero con una promesa. Antes que termine el año, vamos a detenernos a mostrar a la gente bien dónde están las fallas y cuáles son las particularidades de Uruguay, que no las conocemos. Dale. Dale, gracias, No, Leda. gracias a vos. Hasta pronto. Cerramos esta edición de Sobre Ciencia, la primera de este año 2023. Gracias por su compañía. Nos vemos la semana que viene.